Hola, muy buenas tardes, buenos días, conforme estén recibiendo esta palabra en su respectivo horario. Es un privilegio y una honra muy grande poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Me presento, soy Franco Estrasorier de la ciudad de Colonia Carolla, provincia de Córdoba, Argentina. Conozco al pastor Pedro desde mi adolescencia, en tiempos de su travesía por esta nación. Y desde hace ya varios años lo considero uno de mis mentores a la hora de administrar la palabra de Dios. Respeto la voz profética que Dios ha puesto sobre su espíritu, lo considero un varón entendido de los tiempos, un hijo de Isacar, que sabe interpretar el kairos de Dios. Y esto hace que me sienta con una honra inmensa y con una responsabilidad muy grande de que me haya invitado a compartir la voz del Padre con Centro Cristiano Familiar. Ha transcurrido un año extraño en el cual la iglesia ha sido reclutada en hogares, en conexiones virtuales, en predicadores y ministros de alabanza detrás de una pantalla. Pero este encierro provocó sin dudas en aquellos que aman a Dios hermosos tiempos de intimidad. Como pocas veces la iglesia ha tenido la oportunidad de cada hijo de Dios encerrarse a solas con Dios. Por ahí en las conexiones tal vez dejar sus cámaras apagadas y mostrarse desnudos delante del Padre, rendidos en adoración. Aunque a muchos nos ha costado no estar en ambientes de intimidad, pero hemos a veces sabido desarrollarlo en la soledad de nuestro hogar, de nuestra familia. Nosotros conocemos que esta casa es una casa que desde hace años mantiene una comunión de intimidad cada mañana, tiempos de oración, tiempos de intercesión cada día, pero hoy queremos hablar un poco acerca de ser íntimos fuera de ese momento de intimidad, acerca de estar vinculados con el Padre como íntimos durante todo el tiempo de nuestra vida cotidiana. El Salmo 25, versículo 14, dice el salmista: la comunión íntima, el secreto de Jehová es con los que le temen, a ellos les hará conocer su pacto. La Reina Valera 60, la versión tradicional que muchas veces utilizamos. La Nueva Biblia Viva dice: ser amigo tuyo, Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. La Nueva Traducción Viviente dice del mismo versículo: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Tres versiones con palabras diferentes, pero que nos llevan a entender esto de ser íntimos, de estar ligados, de estar cercanos, de ir caminando juntos con nuestro papá, con Jehová, con nuestro Dios, y poder conocer sus secretos. De intimidad ya sabemos bastante, porque mucho se habla de eso. De hecho, tenemos ministros de la canción que son expertos en provocar momentos de intimidad entre Dios y su iglesia. Pero no todos los hijos de Dios sabemos disfrutar de la intimidad, porque para llegar a la intimidad es necesario antes ser íntimos. Para llegar a escuchar los secretos que Jehová quiere susurrar a nuestro corazón, primero debemos ser íntimos de Jehová, y así podremos entrar a nuestra habitación, cerrar la puerta y alcanzar intimidad, como nos dice Jesús en Mateo 6:6. Tú, cuando ores, entra en tu aposento interior, entra a tu habitación, cierra con llave la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Por ejemplo, una pareja de novios que llega a su boda conforme a como Dios lo ordena, sin haber tenido un encuentro sexual previo, aún no tiene intimidad, aún no se han desnudado uno frente al otro. Pero sí alcanzaron ya el grado de íntimos, porque ya hay secretos, ya hay proyectos, ya hay propósitos, ya hay planes. Hay muchos aspectos íntimos que los ligan, que los vinculan, que los proyectan hacia un camino juntos. Pero van a consumar la intimidad en la noche de bodas. Es decir, para alcanzar esa intimidad, antes llegaron a considerarse íntimos. Y el pacto hablado y el pacto bendecido en la boda se confirma en la intimidad. Ser íntimo de Jehová da lugar a tener intimidad, y en esa intimidad
Él se revela, se muestra, se desnuda, tanto como nosotros nos mostramos y nos desnudamos delante del Padre, aunque Él nos conoce. Pero ¿qué más quiere Él? Que podamos desnudar nuestro corazón, abrir nuestro espíritu por completo. Se recibe secretos de Jehová en tiempos de oración, pero en tiempos de intimidad Él da la sabiduría, Él da el entendimiento, Él da la ejecución sobre esos secretos. Vamos a caminar un poquito en la historia de Nehemías, o al menos en las primeras partes de su historia de reconstrucción, restauración de los muros de Jerusalén. Tiempo después del exilio a Babilonia de los israelitas, cuando ya el pueblo judío había comenzado a retornar a Jerusalén luego del edicto de Ciro, cuando ya Babilonia también había caído, quedaban aún muchos del pueblo de Dios esparcidos por distintos lugares. Y Nehemías trabajaba en la corte del rey Artajerjes, era el copero del rey. Y recibió noticias del estado de Jerusalén, de cómo estaba destruida la ciudad, sus murallas, y esto lo llevó a estar triste, a estar deprimido, a estar consternado de dolor por aquella situación. Pensemos por un momento en la situación de Nehemías, copero del rey. ¿Cómo se hace para disimular un estado depresivo? Para pedir vacaciones o licencia por enfermedad siendo copero del rey. El copero del rey es un íntimo del rey. Es alguien de confianza, es alguien que no puede dejar de estar a su lado. El copero prueba cada plato de comida, cada copa de bebida, antes que el rey, por cuidado, por precaución, para que nada le haga daño al rey. El copero lo acompaña permanentemente, el copero conoce los secretos del rey. El copero no puede estar mal. Isaías ya había indicado esto que mencionamos antes de Jesús en Mateo 6, y en Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra detrás de ti tu puerta, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Isaías ya estaba enseñando cómo meterse a la intimidad con Jehová Dios. Y Nehemías metió su espíritu al aposento. Él no se podía retirar de la presencia del rey. No podía apartarse y quedarse en ayuno y oración 2, 3 días, 7 días, un mes, metido en su habitación. Pero él pudo esconder su espíritu y lo llevó al secreto de Jehová. Lo expuso por completo ante Dios. Nehemías intercede a Jehová usando las palabras con las que el mismo Jehová habló siempre a su pueblo, porque Nehemías era íntimo de Jehová. Conocía cómo pensaba Jehová, conocía sus palabras y su voluntad. Por eso era un entendido de que nada mejor para interceder ante Dios que usar lo que Él ya habló, lo que Él ya determinó. Dice en Nehemías 1, 8 y 9, recuerda, orando, intercediendo Nehemías a Dios, recuerda que le dijiste a Moisés: si ustedes pecan, los voy a esparcir entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y me obedecen mis leyes y las ponen en práctica, aún del rincón más lejano del universo, a donde hayan sido llevados, desde ahí los haré regresar a Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar que he escogido como mi lugar de residencia. Nehemías sabía lo que era ser íntimo de un rey terrenal, y eso le facilitó saber ser íntimo de Jehová. Pasó un tiempo después de esta noticia y después de que Nehemías intercedía ante Jehová. Pasaron tal vez algunos meses durante los cuales Nehemías sostenía la intercesión ante su Dios, mantenía la oración íntima con Jehová, hasta que Dios le pudo dar gracia delante del rey Artajerjes. Y este rey se dio cuenta, percibió que su copero estaba mal, con cara de tristeza, y le preguntó: ¿qué te sucede, Nehemías? Capítulo 2, verso 4, Nehemías dice: y me preguntó el rey: ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Cuando nosotros tenemos acceso a un líder, a un rey, a un gobernante, a un presidente, siempre eso nos da facilidad para alcanzar lo que necesitamos. Entonces Dios le dio gracia a Nehemías ante su rey para darle facilidad de acceder a llevar adelante una obra, a ejecutar algo por su nación, algo por su ciudad.
¿cuánto más nosotros? Si tenemos línea directa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuánto más si por ser íntimos de Jehová conocemos su voluntad y su propósito? La palabra dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él responderá, pero ¿literalmente es esto así? ¿Literalmente se cumple que cada vez que pedimos o golpeamos, se nos responde, se nos abre? Sin dudas que no, porque si fuera así, nadie de sus hijos pagaría alquiler, nadie estaría enfermo, nadie de sus hijos estaría endeudado, nadie de sus hijos trabajaría horas de más. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros los hijos de Dios, en nuestra humanidad y egoísmo, tendemos a golpear puertas que Dios no pretende que se abran. Tendemos a pedirle la satisfacción de caprichos a Dios. Es necesario conocer el propósito de Jehová, conocer su voluntad, sus planes, y así Jehová responderá. Es necesario ser íntimo de Jehová para conocer su corazón, sus planes, sus designios. Y Jehová responderá a las peticiones de nuestro corazón, porque las peticiones de nuestro corazón van a estar alineadas a la voluntad del Padre. Nehemías llevaba tiempo ya siendo un íntimo de Jehová, conocía lo que él había dicho desde siempre para su pueblo, por tanto, sabía cuál era la voluntad del Padre. No obstante, antes de pedir algo a su rey terrenal, se encomendó una vez más a Dios. Y no se encerró en intimidad. Estaba delante de Artajerjes, y Artajerjes le dijo, amigo, Nehemías, ¿qué te pasa? Estoy triste porque mi pueblo está destruido, está en ruinas. ¿Qué es lo que me estás pidiendo?, le dijo Artajerjes. Y Nehemías, antes de responderle, oró a Jehová. Tuvo ese vínculo de intimidad. Sin abrir su boca, simplemente habrá pensado palabras a su Dios. Y su Dios le dio gracia delante del rey. Porque el secreto de Jehová abre puertas, ablanda corazones, rompe estructuras, multiplica recursos. El secreto de Jehová establece una línea directa para poder cumplir su voluntad. Jehová es la esencia de la sabiduría. Jehová es la sabiduría misma, y la sabiduría permite caminar conforme a los pasos de Dios. Sin sabiduría no es posible moverse en el tiempo de Dios, en la gracia de Dios, porque la sabiduría es sobre cómo aplicar el conocimiento, cómo aplicar la revelación, la instrucción de Dios, la voluntad del Padre, el corazón, los planes, los proyectos, los propósitos de nuestro Dios. Los ponemos en obra y en ejecución solo con sabiduría. El problema a veces que tenemos es que nosotros, el ser humano, el hombre, es más rápido que Jehová, porque tenemos tiempo, Dios no. Jehová es eterno y sabe cuándo debe abrir puertas o cerrarlas. El hombre sin sabiduría carece de prudencia y pretende abrirse camino en su propia fuerza. Pero la sabiduría es el temor de Jehová. Y a los que temen a Jehová, Él les revela sus secretos, les da a conocer su pacto. El temor de Jehová lleva a ser íntimo de Él. Ser íntimo lleva a la intimidad, y en la intimidad el hombre se hace uno con Dios. Salmo 51:6, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me hiciste comprender la sabiduría. Tú deseas la verdad en lo íntimo, mi desnudez, mi apertura plena y completa. Y en ese secreto me haces comprender tu sabiduría, papá. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Uno en esencia, uno en sustancia, uno en naturaleza. Segunda Pedro 1:4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos. Consubstanciales, una sustancia. Consubstancial significa perteneciente a la propia naturaleza de alguien o algo e inseparable de ella. Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas para ser consubstanciales, para tener la naturaleza del Hijo en nosotros, Cristo en nosotros. Es nuestra esperanza de su gloria.
Y lo más hermoso de esto es que nos hace inseparables. Cuando Cristo de verdad ha nacido dentro nuestro, nos hace inseparables de esa naturaleza. En Juan 17 Jesús decía, para que todos sean uno, como tú, papá, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Ser uno en Cristo Jesús consuma la intimidad. Es el varón y la mujer que se encierran en su habitación, en su suite matrimonial, en su noche de bodas, y consuman la intimidad, se hacen uno en cuerpo, alma y espíritu, se deleitan el uno al otro. Ser consubstancial en Jesucristo perfecciona la plenitud del propósito del Padre. Juan el apóstol decía en su primera carta, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es, sin velos, sin nada que nos impida ver la verdad pura y genuina, desnudos por completos. Si bien la palabra dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es ahí donde debemos llegar mediante la intimidad. Continuando con este ejemplo del varón y la mujer llegando a la consumación de su matrimonio, dos novios se conocen, se han abrazado, se han besado, se han mirado vestidos, pero cuando hicieron, insistimos, cuando hicieron las cosas como Dios las ordena y llegaron puros sin haber tenido un encuentro sexual al matrimonio, aún nunca se vieron en la desnudez plena, en la verdad, no se conocen verdadera y genuinamente. Pero recién cuando se hacen una sola substancia, llegan a ser uno, a ser íntimos. Alcanzamos esa intimidad, esa semejanza, esa plenitud, esa perfección. Y no que nosotros seamos perfectos según nuestros parámetros, sino que es el Padre mostrando su perfección a través de nosotros, dejando ver a Cristo. Eso es lo que logramos cuando nos hacemos uno en el Hijo. Y es tiempo de ser verdaderamente uno. Y la perfección del Padre mediante el Hijo será manifestada en nuestra vida. Es tiempo de ser uno para que la plenitud, la perfección del Padre mediante el Hijo se manifieste en nuestra vida. Y ni siquiera es mostrar a Cristo, hacer esfuerzos nosotros para que Cristo se vea. Es permitir que el Padre se exprese en el Hijo y el Hijo en nosotros, porque su Espíritu habita nuestro espíritu. Conforme al concepto que cada uno de nosotros generamos de Cristo en nuestra vida, es lo que vamos a ir manifestando. Si creemos que Jesucristo es nuestro sanador, nuestra boca va a proclamar sanidad. Si lo reconocemos como nuestro proveedor, vamos a proclamar al Cristo de la provisión. Pero Cristo es mucho más que un escueto concepto de sanidad o de provisión, o de cuantos atributos quisiéramos mencionarle. Cristo es una plenitud de todo lo que existe. Por tanto, debemos generar el concepto de, inicialmente, Salvador, y así asumir que nos libró de la corrupción del pecado y su muerte, para poder proclamar las nuevas, las buenas nuevas. Pero más necesario es saber que es nuestro Señor, el todo sobre todos, que en Cristo Jesús, Dios Padre, determinó manifestar la plenitud de la deidad, y ahí podremos cumplir su voluntad en cada área que desarrollamos de nuestra vida. Cuando reconocemos que Dios es el todo sobre todos, el todo en todos, que mediante Cristo Él ejerce señorío, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, no solo nuestro Salvador, porque a veces tradicionalmente hemos aprendido que la oración de fe es decir, Señor, Jesús, te reconozco como mi Salvador y Señor, perdona mis pecados, pero es mucho más que esto. Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador es el pequeño inicio de librarnos de la corrupción del pecado y su muerte para proclamar las buenas nuevas
Pero cuando lo reconocemos como Señor, la plenitud de la deidad se empieza a desarrollar y manifestar en nosotros. Se muestra el Hijo de Dios en nuestras vidas, porque pasamos a ser hijos de Dios. Estamos hace unos 10 días con una congestión bastante importante, pero no queríamos posponer más la entrega de la palabra. Por eso es que dispusimos que fuera aún en estas condiciones, pero que sea el Espíritu hablando. Así que disculpas por el tono tan nasal de la voz. Volvamos a Nehemías. Ya cuando Nehemías consumó la obra, reconstruyó los muros, restauró las murallas de Jerusalén, capítulo 6, verso 16, y cuando todos nuestros enemigos supieron que la obra había sido terminada, sucedió que todas las naciones vecinas tuvieron temor y se sintieron humilladas, porque reconocieron que este trabajo era obra de nuestro Dios. El íntimo del rey alcanza el favor del rey. Nehemías no solo consiguió el permiso del rey Artajerjes para ir a Jerusalén y reparar las murallas de la ciudad, después de aquella plática que tuvo con el rey, donde se dejó ver su corazón delante del rey, donde Dios le dio gracia, sino que Artajerjes le hizo facilitar el material necesario, madera, piedras, elementos de trabajo, martillos, carretillas. El rey le hizo facilitar material necesario y le entregó órdenes para que en cada lugar por donde debía pasar Nehemías para que pudiera llegar a Jerusalén, esos pueblos, esos sitios, esas provincias le ayudaran en su comisión. Además, fue nombrado gobernador de la tierra de Judá. Los muros fueron restaurados. El pueblo renovó el pacto con Jehová y el servicio a Dios fue puesto en marcha nuevamente. Nehemías solo iba a reconstruir las murallas de la ciudad, pero el pueblo terminó renovando el pacto con Jehová y el servicio a Dios fue puesto en marcha nuevamente después de la restauración a manos de Nehemías, con la intervención también de Esdras. Nehemías era un íntimo de Jehová. Eso le permitió entrar en intimidad y conocer cuál era la voluntad del Padre para con su pueblo, conocer el dolor que Jehová Dios Padre tenía por sus hijos, y por eso supo cómo interceder en esa intimidad y luego cómo obrar para ejecutar el propósito. Pero el propósito de Jehová es eterno, tiene que ver con el plan eterno, tiene que ver con asuntos mucho más elevados, más altos que lo que está al alcance natural del hombre. Por eso es que cuando el propósito se va completando, solo se puede reconocer que es obra de nuestro Dios. Jamás podremos decir que por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestro conocimiento, por nuestro llamado, por nuestra función, por nuestro ministerio, jamás podremos decir que el propósito de Dios, que su voluntad se cumple, se completa por algo de eso. Es solamente porque la voluntad del plan eterno, del propósito eterno de Jehová, nos permite por su gracia, misericordia y amor hacernos participar, colaborar en la obra. Él es el que cumple su plan eterno. Nosotros somos utensilios en sus manos. Y en este tiempo, la iglesia es un vaso útil en manos de Dios. En tiempos de temblores, en tiempos de sacudidas que estamos viviendo en la sociedad, en tiempos de inestabilidad, en tiempos de angustia. Proféticamente se ha declarado para estos tiempos lo que dice el profeta Ageo, lo que dice el profeta Joel. Las naciones temblarán, la tierra será sacudida, pero yo tengo un remanente en el cual he puesto mis ojos, he puesto mi amor. Nosotros estamos viviendo el inicio de una nueva estación de parte de Dios. Los que creemos, anhelamos tal vez que sea la última estación, la última temporada, los últimos años. No lo sabemos con certeza.
quisiéramos con ansias que proclamar Maranata y que Cristo venga en breve, venga ya, venga ahora, en un rato. Tal vez que ustedes ni llegaran a escuchar esta palabra, porque Cristo viene y nos lleva con Él. Pero aún así, entendiendo los kairos de Dios, sabemos que todavía hay un poco de tiempo por delante. Y de la misma manera que los cielos revelan su gloria, la manifestación de los kairos de Dios la podemos interpretar en la naturaleza. Tal vez lo que mencione pueda sonar a una lectura, a una interpretación un poco rebuscada, pero en el Génesis Dios habla de días, estaciones y años, y uno entiende que las estaciones en nuestro calendario occidental gregoriano, las estaciones en cada equinoccio o en cada solsticio cambian del 20 al 21, de la noche del 20 a la luz del día del 21. Entonces hacemos la misma lectura. La oscuridad, la noche, la tiniebla del año 20 nos permite amanecer en la luz, en la plenitud del día del año 21, iniciando una temporada en la que Dios quiere tratar distinto con su iglesia, llevándonos a ser íntimos de Él, no solo a disfrutar de bellos y hermosos momentos de intimidad, sino a ser íntimos a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Las obras de la iglesia se van a hacer manifiestas mediante los hijos de Dios que sean íntimos del Rey. La luz eterna se hace visible en la oscuridad de la sociedad, desde la iglesia que camine en la voluntad del Padre, desde la iglesia que conozca sus secretos, desde la iglesia que reciba su dirección. Solo conociendo su voluntad, sus secretos, su dirección, es que podremos traer luz a la oscuridad de la tiniebla en la que estamos inmersos. La sociedad no va a haber luz si no es a través de la iglesia. En nuestra nación, Argentina, hace semanas atrás, después de mucho tire y afloje, después de mucha lucha, se terminó aprobando la aberrante ley del aborto y algunas otras cuestiones adicionales, perjudiciales para nuestra sociedad. Y eso lamentablemente son cosas que van a suceder por más que la iglesia intente interceder. Pero nosotros, ante esa posibilidad que la sociedad tiene de asesinar a un niño por nacer, debemos mostrarle luz para que puedan ver una opción de vida. Ser íntimo. No se trata de encerrarse y alcanzar un éxtasis espiritual. Ser íntimo no se trata de sumergirse en tiempos de alabanza o música lenta. Ser íntimo se trata de estar ligado, de estar vinculado permanentemente con el Padre, en cada momento, en cada acto, en cada lucha con nuestros pensamientos. Debemos tener ese grado de íntimos con el Padre. Es como ir caminando con mi esposa y de repente cruzarnos ante una mujer que tienta nuestros ojos, tienta nuestros pensamientos, y esa vinculación con nuestra esposa nos hace mirarle a ella, decirle cuánto le amamos, contemplar su belleza y así eliminar por completo de nosotros, de nuestra mente, esos malos pensamientos, esos deseos, esa concupiscencia de pecado. No es necesario estar a solas con ella para librarnos de la tentación. Es simplemente ir caminando y mirarla y decirle: a vos solo quiero agradar, en vos solo quiero pensar. Y este es nuestro vínculo íntimo con nuestro papá. Este es nuestro vínculo íntimo con nuestro Señor. La clave está probablemente en uno de los versos más breves que hay en toda la Escritura, pero tan contundente como corto, extremadamente incisivo e importante para ser íntimo del Padre. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Oren sin parar. Oren todo el tiempo. Estar permanentemente en la vida cotidiana conversando con el Padre hace a un hombre un íntimo de Jehová.
Permite que lleguemos a la habitación con el deseo espiritual de tener intimidad con el Padre. Yo puedo estar en mi trabajo, puedo estar en tiempos de dispersión, puedo estar disfrutando de un juego o una película con mi familia, pero que mi mente esté orando en el trabajo, pedirle: papá, ayúdame a tener la capacidad de completar bien mi tarea, ayúdame a tener la gracia de atender bien a mi cliente, ayúdame a tener el amor y la misericordia para tener una buena relación con mis compañeros. Dame la capacidad de amar a mis hijos y mi familia y pasar tiempos de calidad y buenos ratos con ellos. Es simplemente pensar en cómo queremos que Él guíe con su gracia, amor y misericordia nuestro camino. Cómo Él nos permita darnos pensamientos que sean detonantes de proyectos, de planes. Pequeños detalles, palabras, versículos, conexiones que nos lleven a acceder a su voluntad. Porque con un simple versículo, con un simple pensamiento que el Espíritu ponga en nosotros, llegaremos luego al rato de estar a solas, en la ducha, en la habitación, solo, en nuestro lugar de oración, y ahí diremos: papá, pusiste esto en mi mente. ¿De qué se trata? Revélame tus secretos, tus planes, tus propósitos. Estar permanentemente en la vida cotidiana conversando con papá nos hace íntimos de Él. Nos permite llegar a la habitación con un deseo espiritual de tener intimidad con el Padre y de recibir esa revelación. La intimidad en el matrimonio la encontramos en la Biblia como ilustración de la relación que Dios tiene con su iglesia, y es válido que en nuestra vida cotidiana lo veamos como la tipología muy clara. En la vida cotidiana a ninguna mujer le provoca, le insta, le da deseos de ir a la intimidad con su esposo si durante todo el día el esposo no le habló, no le honra, no le muestra cariño y amor. Cuando en un matrimonio los cónyuges no son íntimos en todo el día, la intimidad no producirá deleite, no producirá satisfacción, no se alcanza la plenitud. No es necesario explicar mucho esta comparación en nuestra relación con el Padre, pero por si queda alguna duda lo decimos. Cuando en nuestra relación cotidiana con Dios solo pretendemos alcanzar satisfacción con una o dos reuniones semanales, con una lectura de vez en cuando o acompañando nuestra jornada con música, no vamos a conocer los secretos de nuestro Rey. No vamos a alcanzar la plenitud. No tendremos parte en su propósito. La comunión íntima, el secreto de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Con el mismo verso del inicio terminamos, Salmo 25:15. La comunión íntima, el secreto de Jehová es con los que le temen, y a ellos Él les da a conocer sus secretos, sus pactos, sus planes. Los malos pensamientos se combaten con lo puro del Espíritu. Las malas acciones se eliminan con la bondad y la mansedumbre. Las palabras de maldición se revierten bendiciendo. No conoceremos al Espíritu del Padre si no somos íntimos del Hijo. Son tiempos adversos, son tiempos de lucha constante. Aún en algunas naciones tenemos la libertad de predicar el Evangelio, pero tristemente debemos admitir que eso no va a ser por largo tiempo. Pero mientras podamos hacerlo, lo aprovechemos y seamos íntimos de nuestro Señor y Rey, para que en la intimidad los deleitemos conociendo su voluntad, su propósito. Desarrollemos a Cristo en nosotros para que sea nuestra esperanza de gloria, y así la creación llegue al final de sus gemidos, porque verán a sus hijos expresar la voz y la gloria del Padre.
Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les agradezco por su atención y la posibilidad de entregarme y compartirme a esta casa, y espero que sea de edificación. Los abrazo con el amor de nuestro Padre, nuestro Rey y nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.